La riqueza nace en tu interior, activa el interruptor interno de la abundancia. Introducción. La verdadera riqueza no se encuentra en los cofres repletos de oro ni en los bienes materiales que tantas veces perseguimos con ansias desmedidas. La riqueza auténtica nace en el interior, en ese espacio invisible y profundo que pocas veces nos detenemos a explorar. Este libro es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer que el interruptor de la abundancia se encuentra dentro de ti, esperando ser activado. Desde siempre, los sabios han repetido que el ser humano es un reflejo del universo, un microcosmos con un potencial ilimitado. Sin embargo, hemos crecido rodeados de mensajes que nos han hecho creer lo contrario, que somos limitados, que debemos luchar y competir, que el mundo es un lugar donde no hay suficiente para todos. Esa programación de escasez se convierte en un velo que oculta la verdad esencial, que la abundancia es nuestra herencia natural. El propósito de estas páginas no es solo inspirarte, sino guiarte en un viaje de transformación. No hablamos aquí de acumular riqueza en el sentido superficial, sino de abrir las puertas a un estado de conciencia en el que la prosperidad fluye en todas las áreas de tu vida. La abundancia no es únicamente dinero. Es vitalidad, creatividad, relaciones plenas, serenidad interior y la certeza de que eres sostenido por una fuerza mayor. Es vivir con la convicción de que el universo no está en tu contra, sino a tu favor. Cuando logras encender tu interruptor interno, todo comienza a ordenarse, las oportunidades aparecen, las ideas se multiplican, y tu realidad externa refleja la plenitud que ya habita dentro de ti. Imagina por un momento que dentro de tu mente y tu corazón existe un interruptor oculto. Mientras permanece apagado, experimentas dudas, miedos y carencias. Ves limitaciones donde hay posibilidades y tu energía se dispersa en la lucha constante. Pero cuando decides encender ese interruptor, algo cambia de raíz. Tu percepción se expande, reconoces que siempre hubo más caminos y tu relación con la vida se llena de confianza. Esa es la experiencia que deseo transmitirte en estas páginas, la posibilidad de tomar el control de tu energía y encender la luz de la abundancia en tu interior. Quizás te preguntes cómo hacerlo. La respuesta no se encuentra en fórmulas mágicas ni en promesas vacías, sino en el trabajo consciente con tu mente, tus emociones y tu espíritu. La abundancia se manifiesta cuando tus pensamientos, sentimientos y acciones entran en coherencia. Esto significa que no basta con desear riqueza mientras en lo profundo albergas miedo a perderlo todo. No basta con repetir afirmaciones positivas si tus emociones vibran en desconfianza. La verdadera activación ocurre cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados en una misma dirección. En ese estado, te conviertes en un imán natural de prosperidad. Este camino no requiere que seas alguien distinto de lo que eres ahora. Por el contrario, se trata de recordar lo que siempre fuiste, un ser lleno de posibilidades infinitas. La vida, con sus dificultades y aprendizajes, a menudo nos desconecta de esa verdad. Pero en lo más íntimo de tu ser permanece intacta la semilla divina, esperando a ser regada con atención, gratitud y confianza. Esa semilla, al crecer, se convierte en el árbol de la abundancia que dará frutos en cada aspecto de tu existencia. Al abrir este libro, estás aceptando una invitación. No es una invitación ligera, sino un llamado a transformar tu manera de ver y experimentar la vida. Las páginas que siguen te acompañarán a desmontar creencias que ya no te sirven, a descubrir el lenguaje espiritual de la prosperidad y a practicar rituales sencillos pero poderosos que te conectarán con el flujo del universo. Más allá de las técnicas, mi deseo es que descubras en ti la certeza de que no necesitas mendigar abundancia, porque ya eres abundancia. Te invito a recorrer este viaje con apertura y curiosidad. Permite que cada capítulo sea una puerta hacia un nivel más profundo de ti mismo. No leas con prisa ni con ansiedad de resultados inmediatos, la abundancia se cultiva como se cultiva un jardín, con paciencia, amor y confianza en que la semilla germinará en su tiempo perfecto. Recuerda que este libro no es un fin, sino un inicio. La verdadera transformación ocurrirá cuando decidas aplicar en tu vida lo que aquí descubras. Al finalizar, deseo que no solo tengas más claridad, sino que sientas una conexión renovada con tu poder interior.
Que puedas mirar a tu alrededor y reconocer la riqueza que ya existe en ti y en tu vida, y que desde esa conciencia permitas que la abundancia fluya con libertad. Has llegado hasta aquí por una razón, y esa razón es simple: tu alma está lista para encender el interruptor interno de la abundancia. Capítulo 1. El mito de la escasez. Desde niños aprendemos a ver el mundo a través de los ojos de quienes nos rodean. En nuestros hogares, en las escuelas y en la sociedad en general recibimos mensajes constantes acerca de la manera en que debemos relacionarnos con la vida, con el dinero, con el trabajo y con nuestros propios sueños. Muchas veces esos mensajes no son de expansión ni de confianza, sino de limitación. Escuchamos frases como: el dinero no crece en los árboles, hay que luchar duro para sobrevivir, no todos tienen las mismas oportunidades, la vida es injusta o los ricos son egoístas. Poco a poco esas palabras se convierten en parte de nuestra manera de pensar, y sin darnos cuenta levantamos un muro invisible que nos separa de la abundancia. A ese muro lo llamamos escasez. El mito de la escasez es uno de los programas más poderosos que se han instalado en la mente colectiva. Se nos ha hecho creer que el mundo es un lugar donde no hay suficiente para todos, donde los recursos son limitados y la única manera de asegurar nuestro bienestar es competir, acaparar o resignarnos a tener menos. Esta visión crea una mentalidad de miedo que nos empuja a vivir a la defensiva. Y cuando vivimos a la defensiva, el corazón se cierra, la creatividad se bloquea y nuestra energía vital se reduce. Así, lo que podría ser un jardín floreciente se convierte en un terreno árido donde apenas sobrevive lo necesario. Pero si miramos con más atención, descubrimos que la naturaleza misma nos contradice. Basta observar un árbol cargado de frutos, un campo lleno de flores, un río que no deja de fluir, para darnos cuenta de que la vida, en su esencia, es generosa. El universo no opera bajo la lógica de la escasez, sino bajo la lógica de la expansión constante. Una semilla diminuta se convierte en un bosque entero, una idea, si se nutre, puede transformarse en una creación que impacta miles de vidas. La abundancia es el pulso natural del universo, pero nosotros, al aceptar el mito de la escasez, hemos desconectado nuestra conciencia de ese pulso. La raíz de esta desconexión se encuentra en el miedo. El miedo a no tener, el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente. Estos temores generan pensamientos de carencia que a su vez producen emociones de angustia y desesperanza. Y como todo en la vida responde a vibraciones, esas emociones terminan atrayendo más experiencias que confirman lo que creemos. Así, entramos en un círculo vicioso: creemos que no hay suficiente, sentimos miedo, actuamos desde la carencia y terminamos experimentando más falta. Romper este círculo exige valentía. Es necesario reconocer que la escasez no es una realidad absoluta, sino una percepción creada y alimentada por creencias limitantes. Muchos pueblos ancestrales sabían esto. Para ellos la vida era un flujo sagrado en el que cada ser tenía un lugar y cada recurso era parte de un equilibrio mayor. Compartir era natural, agradecer era un deber, y confiar en la abundancia de la tierra era un acto de fe. Sin embargo, con el tiempo, la mentalidad de control y de acumulación se impuso, y con ella se consolidó la idea de que el bienestar de unos depende de la privación de otros. El mito de la escasez se disfraza de realismo. Nos dicen que debemos ser prácticos y aceptar que no todos podemos tener lo que queremos, que debemos conformarnos con lo que nos toca. Esa aparente sensatez es en realidad un ancla que nos impide explorar el verdadero poder de nuestra mente y de nuestro espíritu. Cuando aceptamos sin cuestionar esas ideas, renunciamos a nuestra capacidad de crear y de atraer. La mente se acostumbra a sobrevivir en lugar de expandirse, y lo extraordinario queda relegado a la categoría de imposible. Pero la verdad es que cada persona tiene dentro de sí la capacidad de transformar su relación con la abundancia. El primer paso es comprender que la escasez no es una condición permanente, sino un estado mental. Al cambiar la manera en que interpretamos la vida, el mundo exterior comienza a responder de manera diferente. Cuando dejamos de mirar lo que falta y empezamos a reconocer lo que ya tenemos, activamos un cambio sutil pero profundo. La gratitud, por ejemplo, es una fuerza que rompe la ilusión de la escasez porque nos entrena a ver la riqueza que ya existe a nuestro alrededor.
Piensa en esto, ¿cuántas veces en tu vida has recibido más de lo que esperabas, incluso en momentos difíciles? Tal vez un amigo apareció con la ayuda precisa, tal vez surgió una oportunidad inesperada, tal vez encontraste fuerzas que no sabías que tenías. Esos instantes son recordatorios de que el universo no se rige únicamente por la lógica del esfuerzo y la carencia, sino también por la magia de la abundancia que se abre cuando confiamos. El mito de la escasez pierde fuerza cada vez que reconocemos estos milagros cotidianos. El verdadero reto es aprender a desmantelar esas creencias en todos los niveles. No basta con repetir que hay abundancia si en lo profundo seguimos sintiendo que no la merecemos. No basta con desear prosperidad si continuamos culpando al mundo por lo que no tenemos. Se requiere un compromiso de conciencia, observar nuestros pensamientos, transformar nuestros hábitos emocionales y actuar de manera coherente con la certeza de que la vida es generosa. Solo entonces podemos salir de la cárcel invisible del mito de la escasez. Este capítulo marca el inicio de ese viaje. Has de entender que tu mente es el terreno donde se siembra la semilla de la abundancia o de la escasez. Si permites que sigan creciendo las viejas creencias de limitación, cosecharás más de lo mismo. Pero si decides sembrar nuevas creencias basadas en confianza, gratitud y apertura, el terreno se transformará y la cosecha será abundante. No es un proceso instantáneo, pero es seguro y profundo, porque responde a leyes universales que siempre han estado presentes, esperando a que las reconozcas. La invitación es clara, empieza a cuestionar las voces internas que repiten que no hay suficiente, que no puedes, que no mereces. Pregúntate de dónde provienen esas frases, quién te las transmitió y por qué has decidido creerlas. Al hacerlo, notarás que muchas de ellas no son tuyas, sino herencias de un sistema que necesita mantener a las personas en la ilusión de la escasez para sostener estructuras de poder. Liberarte de esas creencias es un acto de soberanía espiritual y personal. A medida que avances en este libro descubrirás que la abundancia no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad para todos. El mito de la escasez comienza a desmoronarse cuando eliges ver la vida con otros ojos, cuando reconoces que dentro de ti existe una fuente inagotable de creatividad, amor y poder. Ese reconocimiento es la primera chispa que encenderá el interruptor interno de la abundancia. El mundo exterior cambiará en la medida en que cambies tu mundo interior. Y en ese cambio se encuentra el inicio de tu verdadera riqueza. Capítulo 2. El origen interior de la riqueza. La mayoría de las personas buscan la riqueza fuera de sí mismas, como si se tratara de un tesoro escondido en algún lugar distante, un premio que se alcanza después de correr tras metas inalcanzables. Este modelo externo nos enseña a perseguir sin descanso, a competir, a medir nuestro valor según lo que poseemos y a vivir en constante comparación con los demás. Sin embargo, cuando observamos con más profundidad comprendemos que esa visión nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción, porque aun cuando alcanzamos algo de lo que creíamos necesitar, la sensación de vacío permanece. La razón es sencilla, la riqueza real no puede encontrarse fuera, porque nace en el interior. Dentro de cada ser humano existe una chispa divina, una energía original que no conoce de límites ni de carencias. Es la misma fuerza que impulsa al sol a brillar y a las estrellas a permanecer encendidas. Esa energía está también en ti, aunque muchas veces lo hayas olvidado. El origen interior de la riqueza es esta conexión sagrada con la fuente de la vida, una fuente que nunca se agota y que se renueva constantemente. Cuando te alineas con ella, todo en tu existencia comienza a florecer. No se trata de un concepto abstracto, sino de una experiencia tangible, mayor serenidad, relaciones más armónicas, creatividad expandida, oportunidades que aparecen sin esfuerzo forzado. El problema es que la mayoría de las personas han sido educadas para ignorar esa conexión. Desde pequeños se nos enseña a mirar hacia afuera en busca de aprobación, seguridad y validación. Se nos convence de que necesitamos acumular títulos, posesiones, contactos o logros para sentirnos valiosos. Con cada paso en esa dirección, la voz interior que recuerda nuestra riqueza esencial se apaga un poco más.
Así nace la desconexión, dejamos de creer en nuestra capacidad innata para crear abundancia y empezamos a pensar que todo depende de circunstancias externas, de la suerte o de la generosidad de otros. Reconocer el origen interior de la riqueza significa devolver la mirada a lo que siempre estuvo ahí. No es necesario inventar nada nuevo, solo despertar a la verdad que ya vive en ti. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que cultivas y cada acción que realizas construyen el terreno en el que germina la prosperidad. Si tu mente está llena de dudas, miedo y resentimiento, ese terreno será árido. Pero si eliges alimentar pensamientos de confianza, gratitud y apertura, el terreno se vuelve fértil y la riqueza comienza a manifestarse en formas inesperadas. Un ejemplo sencillo puede ayudarte a comprender esto. Imagina que tu interior es como un manantial escondido bajo la tierra. Si lo bloqueas con piedras de desconfianza y arena de creencias limitantes, el agua no puede brotar. Puede que vivas sediento, convencido de que debes caminar kilómetros en busca de agua, cuando en realidad el manantial siempre estuvo ahí, esperando a ser liberado. Así funciona la riqueza interior. No necesitas pedirla al mundo externo ni depender de la suerte, solo retirar lo que la obstruye y permitir que fluya. Cuando aceptas que la riqueza nace en tu interior, dejas de sentirte víctima de las circunstancias. Recuperas el poder de crear. Esto no significa que todo se resuelva de la noche a la mañana ni que nunca más enfrentarás desafíos, pero sí significa que tendrás una base sólida desde la cual responder a la vida. Ya no verás las dificultades como pruebas que confirman tu falta, sino como oportunidades para expandir tu potencial. Esa confianza cambia tu vibración y atrae situaciones acordes con tu nueva conciencia. El origen interior de la riqueza también se conecta con el propósito de tu vida. Cada persona vino al mundo con dones únicos, talentos y pasiones que, cuando se expresan, generan abundancia de manera natural. El problema es que muchas veces esos dones son ignorados o reprimidos por miedo, por inseguridad o por la presión de encajar en moldes sociales. Cuando no honramos lo que somos, nos desconectamos de la fuente más poderosa de prosperidad que tenemos, nuestra autenticidad. En cambio, cuando nos atrevemos a expresar nuestro ser verdadero, la vida nos sostiene, porque estamos alineados con la corriente del universo. Piensa en las veces que has hecho algo desde el corazón, no por obligación ni por dinero, sino porque realmente lo disfrutabas. Probablemente descubriste que en esos momentos la energía fluía con facilidad, que las personas respondían de manera positiva y que incluso llegaron recompensas inesperadas. Esa es la señal de que cuando actúas en coherencia con tu esencia, la abundancia se abre. El origen interior de la riqueza no es otro que esta alineación entre lo que eres y lo que haces. Para conectar con esta verdad es necesario un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarte constantemente qué necesitas conseguir del mundo, comienza a preguntarte qué puedes dar desde lo que ya tienes dentro. Esta simple inversión cambia todo. Cuando te centras en lo que puedes aportar, en tu creatividad, en tu capacidad de amar, en tu disposición a servir, te conectas con la fuente inagotable de riqueza interior. Esa energía, al expresarse, genera un efecto multiplicador, atrae personas, recursos y circunstancias que expanden lo que ya compartes. No confundas esta visión con la idea de resignarte a la pobreza material. Reconocer la riqueza interior no significa renunciar al dinero o a los bienes, sino comprender que esos aspectos externos son reflejo de lo que ocurre dentro de ti. El dinero, las oportunidades y las relaciones son manifestaciones externas de una conciencia que ya se sabe abundante. Cuando trabajas primero en tu interior, lo externo se ajusta naturalmente. De esta manera, no persigues el dinero con ansiedad, sino que permites que llegue como consecuencia de tu vibración alineada. El origen interior de la riqueza es también un recordatorio de que no estás separado del universo. La misma fuerza que mueve las mareas y sostiene las estrellas está en tu interior. Eres parte de un flujo mayor, y cuando confías en ese flujo, la vida se convierte en un aliado. Dejas de luchar contra la corriente y aprendes a navegar con ella. Esa es la experiencia de quienes descubren su poder interior, la certeza de que no están solos ni desamparados, sino acompañados por una inteligencia amorosa que responde a la confianza y a la apertura.
En este capítulo has dado un paso importante, comprender que la verdadera riqueza no viene de afuera, sino que se origina en tu interior. A partir de esta conciencia, todo lo demás comienza a ordenarse. Los próximos capítulos te mostrarán cómo activar ese interruptor, cómo nutrir tu terreno interno y cómo vivir en coherencia con la abundancia que ya eres. Pero por ahora, quédate con esta certeza: dentro de ti existe una fuente inagotable, y cuando te conectas con ella, tu vida se convierte en un reflejo de la riqueza que siempre estuvo en tu ser. Capítulo 3. La energía de la abundancia. La abundancia no es únicamente un concepto filosófico ni una idea motivacional que se repite para levantar el ánimo. Es una energía real, presente en todo el universo, que vibra en una frecuencia específica. Así como la electricidad se manifiesta cuando se conecta un cable a la corriente o como la música se escucha al sintonizar la radio en la frecuencia adecuada, la abundancia se experimenta cuando nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones se alinean con la vibración de prosperidad que siempre está disponible. Esta energía no discrimina ni favorece a unos pocos, fluye constantemente, pero requiere que cada uno de nosotros se abra a ella de manera consciente. Todo en la vida es energía. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras decisiones emiten vibraciones que interactúan con el campo invisible que nos rodea. Cuando pensamos en carencia, cuando sentimos miedo o cuando nos enfocamos únicamente en lo que falta, emitimos una frecuencia baja que atrae más experiencias similares. Es como una emisora de radio: si giramos el dial hacia una frecuencia determinada, solo podremos escuchar esa estación, aunque existan miles de otras emisiones transmitiéndose al mismo tiempo. La abundancia es como una emisora que siempre está transmitiendo, pero si permanecemos sintonizados en la estación de la escasez, no podremos escuchar su música. Comprender esto nos devuelve la responsabilidad sobre nuestra vida. La energía de la abundancia no depende de factores externos como el mercado, la economía mundial o las decisiones de los demás. Depende de la calidad de nuestra vibración. Por eso hay personas que, aun en medio de crisis globales, encuentran oportunidades, crean proyectos y prosperan, mientras otras, con recursos similares, sienten que todo les falta. No es casualidad, es resultado de la frecuencia que cada uno sostiene en su interior. Cuando cambiamos la vibración interna, el mundo exterior responde inevitablemente. La energía de la abundancia tiene ciertas características que conviene reconocer. Primero, siempre fluye. Nunca se estanca porque su naturaleza es la expansión. La vida, en todas sus formas, busca multiplicarse, crecer y renovarse. Segundo, es generosa. La abundancia no se limita ni se agota, porque está basada en principios infinitos. El aire que respiras, por ejemplo, nunca se termina porque tú lo inhales, el universo sigue produciendo oxígeno constantemente. De la misma manera, la abundancia se regenera sin cesar. Y tercero, responde a la gratitud y a la confianza. Cuanto más agradeces y confías, más se abre el flujo, porque tu vibración se armoniza con el movimiento natural de la vida. Uno de los grandes errores de la mente humana ha sido pensar que la abundancia es un recurso limitado que debe acapararse. Esa creencia genera competencia, envidia y miedo a perder lo conseguido. Pero cuando comprendemos que se trata de una energía universal, desaparece la necesidad de aferrarnos con angustia. No necesitas robarle a nadie su porción de abundancia, porque no existe un pastel finito que se reparte. La abundancia es un río infinito, y cada persona puede abrir su propio canal para que el agua fluya. El secreto está en aprender a quitar las barreras internas que bloquean ese flujo. ¿Cómo se bloquea la energía de la abundancia? Principalmente a través de pensamientos de carencia y emociones densas como la culpa, el resentimiento o el miedo. Estos estados generan nudos energéticos que impiden el paso del flujo natural. Cuando alguien cree que no merece prosperidad, inconscientemente cierra la puerta a nuevas oportunidades. Cuando alguien guarda rencor hacia quienes tienen más, emite una vibración que aleja las experiencias de abundancia. El universo no juzga ni castiga, simplemente responde a la frecuencia que emitimos. Activar la energía de la abundancia implica entrenar la mente y el corazón para sostener vibraciones elevadas.
Esto no significa negar las dificultades o vivir en una ilusión de perfección, sino aprender a ver más allá de los problemas inmediatos. Significa reconocer que, incluso en medio de los desafíos hay posibilidades, que la vida siempre ofrece caminos y que cada situación contiene un potencial oculto para crecer. La confianza y la gratitud son prácticas esenciales en este proceso, porque elevan la frecuencia personal y abren la percepción hacia soluciones que antes estaban ocultas. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar este principio. Imagina dos personas enfrentando la misma dificultad económica. Una de ellas se desespera, repite constantemente que todo está mal, se queja y se encierra en la angustia. La otra reconoce el reto, pero en lugar de hundirse, decide agradecer lo que aún tiene, confiar en que aparecerán nuevas oportunidades y abrirse a la creatividad. Al poco tiempo, esta segunda persona empieza a notar opciones que antes no veía, una idea de negocio, un contacto que ofrece ayuda, una habilidad que puede monetizar. La diferencia entre ambas no está en la situación externa, sino en la vibración interna que sostiene cada una. La energía de la abundancia también se expande cuando se comparte. A diferencia de lo que dicta la lógica de la escasez, dar no disminuye lo que tienes, sino que multiplica el flujo. Cuando compartes desde un corazón sincero, sin miedo a perder, refuerzas la certeza de que hay más que suficiente y esa vibración atrae aún más recursos a tu vida. La generosidad no solo beneficia al otro, también abre canales invisibles que devuelven la energía multiplicada. Por eso tantas tradiciones espirituales han resaltado la importancia de dar, no como obligación, sino como una forma de conectarse con la abundancia universal. Es importante comprender que la abundancia no se limita al dinero. Aunque el dinero es una de sus expresiones más visibles en nuestra sociedad, la energía de la abundancia se manifiesta en múltiples formas: tiempo, salud, creatividad, afecto, belleza, inspiración, conexiones humanas, oportunidades. Al abrirte a reconocer todas estas manifestaciones, entrenas a tu mente a ver riqueza en lugar de carencia, y esa percepción se convierte en un imán que atrae aún más. Cuanto más reconozcas la abundancia que ya existe en tu vida, más se expandirá. La energía de la abundancia es como la luz del sol, no pregunta a quién iluminar ni mide a quién le da más o menos. Simplemente brilla. El reto está en aprender a abrir las cortinas internas que impiden recibirla. Cada creencia limitante, cada pensamiento de miedo y cada emoción de escasez es como una persiana cerrada que bloquea la entrada de esa luz. Pero en el momento en que eliges abrir, aunque sea un pequeño resquicio, la luz comienza a entrar y a transformar tu espacio interior. Este capítulo te invita a reconocer que la abundancia no es un privilegio de unos pocos ni una coincidencia del destino. Es una energía constante, disponible para todos, y su activación depende de tu disposición a sintonizarte con ella. Al comprenderlo, dejas de esperar milagros externos y comienzas a crear conscientemente tu propia realidad. La abundancia es un estado vibracional, y tú tienes el poder de elegir en qué frecuencia quieres vivir. Cuando eliges la frecuencia de la prosperidad, el universo entero se alinea contigo. Ese es el verdadero secreto de la energía de la abundancia, recordar que ya eres parte de ella y que solo necesitas encender tu interruptor interno para dejarla fluir sin límites. Capítulo 4. El interruptor interno. Cada ser humano lleva en su interior un poder inmenso que rara vez se reconoce en toda su magnitud. Ese poder se manifiesta como un interruptor invisible, una palanca de conciencia que al encenderse transforma por completo la manera en que percibimos la vida y en que nos relacionamos con la abundancia. Mientras ese interruptor permanece apagado, la experiencia cotidiana se llena de limitaciones, preocupaciones y sensación de carencia. Pero cuando se activa, la realidad cambia de tono, como si de pronto se encendiera la luz en una habitación que había permanecido en penumbras. La abundancia, que siempre estuvo allí, comienza a hacerse visible y tangible. El interruptor interno no es un objeto físico ni un artefacto místico fuera de nuestro alcance. Es una metáfora viva que representa el punto de decisión en el que dejamos de identificarnos con la escasez y comenzamos a reconocernos como seres abundantes por naturaleza. No depende de la suerte, de una intervención externa ni de condiciones ideales.
Depende de la disposición consciente de abrirnos a lo que siempre estuvo en nosotros. Encenderlo implica un cambio de mentalidad, una reconfiguración de las emociones y una nueva forma de actuar en el mundo. A menudo creemos que este interruptor está controlado por fuerzas ajenas, la economía, el destino, el gobierno, la familia o incluso la voluntad de los demás. Ese pensamiento nos convierte en víctimas, convencidos de que solo podremos experimentar abundancia cuando el mundo cambie. Sin embargo, la verdad es más simple y poderosa, el interruptor está en nuestras manos. Lo encendemos cada vez que elegimos confiar en lugar de temer, agradecer en lugar de quejarnos, abrirnos en lugar de cerrarnos. Cada una de esas elecciones pequeñas pero significativas son toques que activan la energía de la prosperidad. El interruptor interno es también la unión entre la mente y el corazón. Muchas veces intentamos crear abundancia únicamente con pensamientos, pero si el corazón sigue lleno de miedo o resentimiento, el circuito no se completa. La verdadera activación ocurre cuando la mente imagina nuevas posibilidades, el corazón las respalda con emoción positiva y las acciones reflejan esa confianza. Cuando esos tres niveles se alinean, el interruptor se enciende y la energía de la abundancia circula libremente. De nada sirve pensar en riqueza si en lo profundo sentimos que no la merecemos. Y de nada sirve emocionarnos por algo si nuestras acciones contradicen esa emoción. La coherencia es la llave que activa el interruptor. Encenderlo no es un acto único y definitivo, sino una práctica continua. La vida nos presenta desafíos, dudas y situaciones que pueden hacer tambalear nuestra fe. En esos momentos tenemos la opción de dejar que el interruptor se apague o de reafirmar nuestra decisión de mantenerlo encendido. Es normal vacilar, pero lo importante es recordar que siempre podemos volver a elegir. Incluso después de largos periodos de oscuridad, basta con una chispa de conciencia para iluminar nuevamente nuestro interior. El interruptor nunca desaparece, siempre está allí, esperando que recordemos su existencia. Uno de los mayores obstáculos para activarlo es la creencia de que la abundancia es algo que se consigue con esfuerzo desmedido o con sacrificio doloroso. Esta idea nos mantiene corriendo detrás de metas sin descanso, convencidos de que solo después de pagar un precio enorme podremos disfrutar. Pero el interruptor interno nos enseña lo contrario, la abundancia surge cuando estamos en sintonía con nuestra esencia, cuando vivimos desde la autenticidad y no desde la obligación. No se trata de agotarnos persiguiendo, sino de alinearnos con lo que somos y permitir que el flujo natural de la vida se exprese. Activar el interruptor es también un acto de fe. No una fe ciega ni supersticiosa, sino una confianza profunda en que el universo opera con leyes de armonía y expansión. Encenderlo significa confiar en que existe un orden mayor, aunque no podamos verlo todo de inmediato. Significa saber que lo que necesitamos se manifestará en el momento adecuado, que nuestras acciones conscientes generan consecuencias positivas y que cada paso que damos desde la certeza nos acerca a una realidad más plena. Esta fe alimenta la vibración necesaria para sostener el interruptor encendido aún en medio de las dificultades. Muchos han experimentado momentos en los que, casi sin proponérselo, el interruptor se enciende. Puede suceder en un instante de gratitud profunda, en un acto de generosidad sincera, en un momento de claridad interior. En esas ocasiones la vida parece conspirar a nuestro favor, surgen coincidencias inesperadas y sentimos que todo fluye con facilidad. Esos momentos no son casualidad, son destellos del poder que habita en nosotros. La tarea consiste en aprender a encender y sostener ese estado de manera deliberada hasta que se convierta en nuestra forma natural de vivir. Para muchos, el desafío es aceptar que poseen tal poder. La mente condicionada por años de escasez se resiste a creer que la solución es tan cercana. Pero cuanto antes aceptes que el interruptor está en ti, más rápido comenzarás a transformar tu realidad. No necesitas esperar a que cambien las circunstancias externas. Puedes comenzar hoy mismo, aquí y ahora, con una decisión firme de dejar de vibrar en carencia y empezar a vibrar en abundancia. Esa decisión es el clic que enciende la chispa y abre el camino. El interruptor interno es la clave central de este viaje. No es un recurso místico reservado a unos pocos iniciados, sino una verdad universal accesible para todos.
Cada pensamiento de gratitud, cada emoción de confianza, cada acción coherente con tu esencia es un gesto que reafirma que el interruptor sigue encendido. Y cuando vives de esa manera, la abundancia deja de ser un ideal lejano y se convierte en tu experiencia cotidiana. Todo a tu alrededor comienza a reflejar la luz que has encendido en tu interior. En este capítulo has descubierto que no necesitas buscar fuera de ti el poder de transformar tu vida. El interruptor interno es tu mayor herramienta y está en tus manos. La abundancia no se logra acumulando sin sentido, sino recordando y activando lo que siempre estuvo en ti. A medida que avances, aprenderás a mantener ese interruptor encendido, a fortalecer la coherencia de tus pensamientos, emociones y acciones, y a vivir cada día desde la certeza de que eres un ser abundantemente sostenido por el universo. El viaje apenas comienza, pero el interruptor ya está esperando tu decisión. Capítulo 5. Reprogramar la mente. La mente humana es una de las herramientas más poderosas que existen, capaz de construir mundos o de destruirlos, de abrir puertas infinitas o de encerrarnos en prisiones invisibles. Desde el momento en que nacemos nuestra mente comienza a llenarse de información, de experiencias, de creencias heredadas de la familia, de la sociedad y de la cultura en la que crecemos. Muchas de esas creencias se instalan de manera inconsciente y terminan definiendo la forma en que percibimos la vida. Si desde pequeños escuchamos constantemente que el dinero es escaso, que es difícil progresar o que soñar demasiado es una pérdida de tiempo, esas ideas se arraigan como programas que limitan nuestra capacidad de crear abundancia. Reprogramar la mente es entonces un paso esencial para encender el interruptor interno de la riqueza. La mente funciona como un campo fértil donde todo lo que se siembra crece. Si plantamos semillas de miedo, duda o escasez, lo que florecerá serán experiencias que reflejen esas vibraciones. Pero si plantamos semillas de confianza, gratitud y posibilidad, la cosecha será diferente. El problema es que muchas de nuestras semillas fueron sembradas por otros, sin que nosotros lo eligiéramos. Padres que repetían frases sin cuestionarlas, maestros que limitaban nuestra imaginación, sistemas sociales que enseñaban a conformarse con poco. Esas voces ajenas se convirtieron en la voz interior que dicta cómo debemos vivir. Por eso es tan importante aprender a distinguir entre lo que realmente creemos y lo que nos enseñaron a creer. Reprogramar la mente no significa negar lo que vivimos ni ignorar las dificultades reales, sino decidir conscientemente qué pensamientos vamos a sostener y qué creencias vamos a reforzar. La ciencia moderna ya ha demostrado que el cerebro es plástico, que las conexiones neuronales se pueden modificar a lo largo de toda la vida. Cada pensamiento repetido fortalece una red neuronal, cada emoción asociada a ese pensamiento la intensifica. Así, los patrones de escasez que hoy parecen naturales no son más que circuitos reforzados durante años. La buena noticia es que pueden cambiarse y cada elección consciente es un paso hacia esa transformación. La primera etapa de la reprogramación consiste en observar los pensamientos con atención. Muchas veces vivimos en piloto automático, sin darnos cuenta de las frases que nos repetimos internamente. Frases como no tengo suficiente, no me lo merezco, no es para mí, se convierten en mantras inconscientes que refuerzan la carencia. El simple acto de identificarlas ya es un avance, porque lo que se hace visible se puede transformar. A partir de esa observación, el siguiente paso es cuestionar esas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Son realmente ciertas o solo son interpretaciones heredadas? Cuando empezamos a desarmar esas estructuras, abrimos espacio para sembrar nuevas ideas. El segundo paso es reemplazar los pensamientos limitantes por afirmaciones expansivas. La mente rechaza el vacío, necesita contenido. Si eliminamos creencias antiguas pero no las sustituimos, corremos el riesgo de que vuelvan a instalarse. Por eso es fundamental repetir frases que refuercen la abundancia. Soy merecedor de prosperidad, la vida me sostiene con generosidad, cada día se abren nuevas oportunidades. Estas afirmaciones, acompañadas de emoción genuina, comienzan a crear nuevas conexiones neuronales que poco a poco reemplazan las anteriores. No es cuestión de repetir mecánicamente, sino de sentir la verdad de esas palabras y permitir que se integren en la conciencia. El tercer paso es alinear esas creencias con la acción.
De nada sirve repetir afirmaciones si nuestras decisiones contradicen lo que decimos creer. Si afirmamos que confiamos en la abundancia pero seguimos actuando desde el miedo, guardando cada recurso como si fuera el último, la reprogramación se debilita. En cambio, cuando nuestras acciones reflejan confianza, la mente se convence más rápido. Dar un paso hacia un proyecto que nos entusiasma, compartir algo con alguien, invertir en nuestro crecimiento personal, son gestos que consolidan la nueva programación. Cada acción coherente refuerza la señal de que estamos eligiendo vivir en abundancia. Otro elemento clave en la reprogramación de la mente es la visualización. La mente no distingue claramente entre lo que imagina y lo que vive en la realidad. Por eso, cuando visualizamos con detalle una vida abundante, con emociones positivas y sensaciones corporales intensas, estamos entrenando al cerebro para aceptar esa experiencia como posible y cercana. Con el tiempo, esa visualización repetida se convierte en un mapa interno que guía nuestras decisiones y atrae situaciones que la reflejan. Visualizar no es soñar despierto de manera pasiva, sino crear activamente en el campo mental las imágenes que luego se materializarán. También es fundamental comprender que reprogramar la mente es un proceso, no un evento instantáneo. Durante años hemos alimentado pensamientos de escasez, por lo que no podemos esperar que desaparezcan de un día para otro. Habrá momentos en que la vieja programación intentará regresar, haciéndonos dudar de nuestras nuevas creencias. Es natural. Lo importante es perseverar, recordar que cada vez que elegimos un pensamiento de abundancia estamos debilitando el viejo programa. Con el tiempo, la nueva programación se vuelve más fuerte y natural, y lo que antes parecía imposible comienza a sentirse evidente. Un aspecto a menudo olvidado es la influencia del entorno. Las personas con las que compartimos tiempo, las conversaciones que escuchamos, la información que consumimos, todo ello alimenta nuestra mente. Si queremos reprogramar nuestra conciencia hacia la abundancia, es necesario rodearnos de estímulos que refuercen esa visión. Libros inspiradores, conversaciones constructivas, entornos donde la creatividad y la prosperidad sean celebradas, son aliados en este camino. A veces, para avanzar, debemos soltar vínculos que solo alimentan la queja y el pesimismo. No porque esas personas sean malas, sino porque no resuenan con la nueva vibración que estamos eligiendo. En última instancia, reprogramar la mente es un acto de soberanía personal. Es decidir que ya no vamos a vivir según los programas heredados de generaciones anteriores, sino que vamos a crear nuestra propia narrativa. Es dejar de repetir las frases que otros escribieron en nuestra mente y comenzar a escribir las nuestras. Este acto de libertad interior abre las puertas a una vida más plena, porque al cambiar la mente cambiamos la vibración, y al cambiar la vibración, cambia nuestra realidad externa. El camino hacia la abundancia comienza en la mente. Allí se enciende la chispa que luego ilumina el corazón y dirige nuestras acciones. Si la mente permanece atrapada en patrones de escasez, ninguna técnica será suficiente. Pero si logramos reprogramarla, si comenzamos a pensar como seres abundantes, todo lo demás se alinea. La abundancia no es un destino al que se llega, sino un estado de conciencia que se construye día a día. Y ese estado comienza con la decisión consciente de sembrar nuevas creencias, de nutrirlas con emoción y de sostenerlas con acciones coherentes. Así, poco a poco, la mente se convierte en un aliado en lugar de un enemigo, y el interruptor interno de la riqueza se enciende con fuerza para iluminar toda nuestra vida. Capítulo 6. El lenguaje del alma. Las palabras tienen un poder que rara vez reconocemos en toda su magnitud. No son simples sonidos que se disuelven en el aire, son vibraciones cargadas de energía que impactan en nuestra mente, en nuestras emociones y en la realidad que nos rodea. El universo entero responde a frecuencias, y el lenguaje que usamos a diario es una de las formas más directas de emitir esas frecuencias. Cuando hablamos desde la carencia, reforzamos la carencia. Cuando hablamos desde la abundancia, abrimos puertas invisibles hacia nuevas posibilidades. Comprender y utilizar el lenguaje del alma es un paso esencial en el proceso de activar el interruptor interno de la prosperidad. El lenguaje del alma no es el lenguaje automático que usamos en las conversaciones cotidianas, lleno de frases heredadas y expresiones inconscientes.
Es un lenguaje profundo, nacido de la conexión entre la mente, el corazón y el espíritu. Hablar desde el alma significa alinear nuestras palabras con la verdad más elevada que habita en nuestro interior. Significa usar la voz no como un eco de lo aprendido, sino como un canal de creación consciente. Así como una semilla contiene en sí misma la forma del árbol que será, cada palabra contiene la semilla de una experiencia futura. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales han señalado el poder creador de la palabra. Se decía que el verbo era sagrado porque tenía la capacidad de dar forma a lo invisible. Cuando declaramos algo con convicción, no solo estamos comunicando un pensamiento, estamos emitiendo una orden vibracional que impacta nuestro campo energético y el de quienes nos rodean. Por eso es tan importante aprender a cuidar lo que decimos, no desde la censura o el miedo a equivocarnos, sino desde la conciencia de que cada palabra tiene peso y dirección. En la vida diaria utilizamos decretos sin darnos cuenta. Cuando alguien repite frases como yo nunca tengo suerte, todo me cuesta, no hay para mí, está creando decretos de carencia que refuerzan su experiencia de limitación. La mente escucha esas frases como instrucciones y organiza la percepción para confirmarlas. En cambio, cuando decidimos declarar soy merecedor de prosperidad, la vida me ofrece oportunidades constantes, todo fluye a mi favor, estamos emitiendo decretos que abren caminos hacia la abundancia. La diferencia no radica en el azar, sino en la vibración que transmitimos con nuestras palabras. El lenguaje del alma se expresa también en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. La voz interna que acompaña nuestros pensamientos es el diálogo más constante de nuestra existencia. Si esa voz está cargada de crítica, reproche o desconfianza, nuestra energía se debilita. Pero si cultivamos una voz interna compasiva, alentadora y confiada, fortalecemos nuestra vibración. Reprogramar esa voz es fundamental para sostener la abundancia. No se trata de repetir frases vacías, sino de hablarte como hablarías a alguien a quien amas profundamente, recordándote a cada instante que mereces prosperar. Otro aspecto esencial es la emoción que acompaña a las palabras. No basta con pronunciar afirmaciones si lo hacemos de manera mecánica o desconectada. El lenguaje del alma surge cuando la emoción respalda las palabras, cuando realmente sentimos la verdad que estamos declarando. Una afirmación cargada de gratitud y alegría tiene un poder mucho mayor que 1000 frases repetidas sin convicción. La emoción es el combustible que convierte la palabra en creación. Por eso es importante no solo decir, sino sentir lo que decimos, hasta que la vibración interna y la externa se vuelvan una sola. El silencio también forma parte del lenguaje del alma. Muchas veces creemos que comunicarnos significa hablar sin descanso, pero el alma también se expresa en los espacios de silencio donde podemos escuchar su voz más profunda. Guardar silencio consciente nos permite reconocer los decretos internos que surgen sin palabras, percibir las emociones que vibran debajo del ruido mental y conectar con la presencia serena que habita en nosotros. En ese silencio descubrimos que el lenguaje del alma no siempre necesita sonido, porque es vibración pura que trasciende las palabras. Hablar desde el alma transforma nuestras relaciones. Cuando nuestras palabras nacen de la autenticidad y no del miedo, creamos puentes en lugar de muros. Un te agradezco sincero tiene el poder de abrir corazones, un confío en ti puede inspirar fuerzas ocultas, un si puedo dicho desde el corazón puede derribar barreras internas. En cambio, frases duras o cargadas de juicio no solo dañan a quien las recibe, también deterioran la energía de quien las pronuncia. Por eso cada palabra es una elección, podemos elegir ser canales de abundancia o portadores de escasez. La práctica constante del lenguaje del alma genera cambios visibles en la vida cotidiana. Quien empieza a hablar con gratitud descubre más motivos para agradecer. Quien se expresa con confianza empieza a atraer situaciones que refuerzan esa confianza. Quien declara abundancia con el corazón abierto comienza a experimentar prosperidad en formas inesperadas. No es magia en el sentido superficial, es la coherencia entre vibración interna y externa que atrae realidades acordes. Adoptar este lenguaje no significa negar los retos o fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa reconocer los desafíos, pero elegir palabras que abran soluciones en lugar de cerrarlas. En lugar de decir no puedo más, podemos decir estoy aprendiendo a ser más fuerte.
En lugar de afirmar todo está mal, podemos declarar estoy encontrando nuevas maneras de crecer. El lenguaje del alma no niega la realidad, la transforma. El alma sabe que las palabras son llaves. Cada una abre una puerta hacia una experiencia distinta. Por eso nos invita a elegirlas con amor y conciencia. Hablar desde la abundancia es recordar constantemente que somos co-creadores de nuestra vida. Cada frase es un decreto, cada palabra es una semilla, cada declaración es una chispa que enciende o apaga nuestro interruptor interno. Cuando comprendemos esto, dejamos de hablar de manera automática y empezamos a hablar de manera creadora. El lenguaje del alma es, en última instancia, un recordatorio de que somos vibración hecha palabra. Cada vez que eliges declarar vida, confianza y abundancia, estás honrando tu poder creador y alineándote con la frecuencia universal de la prosperidad. Y cuando tus palabras nacen del alma, el universo responde con la misma vibración, trayendo a tu experiencia aquello que ya has pronunciado con verdad. Hablar desde el alma es hablar desde la certeza de que la abundancia ya es parte de ti. Capítulo 7. Rituales de abundancia. Desde tiempos ancestrales los seres humanos han utilizado rituales como un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo sagrado. Los rituales no son supersticiones vacías ni actos sin sentido, sino expresiones simbólicas que ordenan la energía, enfocan la mente y despiertan la conciencia. Cuando realizamos un ritual, estamos comunicándole al universo nuestra disposición a alinearnos con sus leyes. Nos recordamos a nosotros mismos que somos parte de un flujo mayor y que tenemos la capacidad de sintonizarnos con él. En el camino hacia la abundancia, los rituales son herramientas poderosas que nos ayudan a encender y mantener activo el interruptor interno. La fuerza de un ritual no depende de lo complejo o sofisticado que sea, sino de la intención con la que lo realizamos. Una vela encendida con plena conciencia puede tener más poder que un elaborado altar si la emoción que la acompaña es genuina. Lo que da vida al ritual es la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando repetimos un acto cargado de simbolismo, lo grabamos en nuestra mente y lo integramos en nuestra vibración. Así, el ritual se convierte en una manera de reprogramar nuestro interior y de abrir canales para que la energía de la abundancia fluya con mayor libertad. Uno de los rituales más simples y a la vez más transformadores es el de la gratitud diaria. Tomar unos minutos cada mañana o cada noche para agradecer conscientemente lo que tenemos crea un campo vibracional que atrae más motivos para agradecer. Puede hacerse escribiendo en un cuaderno 3 cosas por las que estamos agradecidos, pronunciándolas en voz alta o simplemente cerrando los ojos y sintiendo profundamente esa gratitud. Este acto aparentemente sencillo envía una señal clara al universo. Reconocemos la riqueza que ya existe en nuestra vida y estamos preparados para recibir más. Otro ritual poderoso es el de la visualización acompañada de un símbolo físico. Al elegir un objeto que represente abundancia, como una piedra, una planta, una vela o un amuleto personal, podemos convertirlo en un recordatorio constante de nuestra intención. Cada vez que sostenemos ese objeto en las manos y visualizamos con detalle la vida que deseamos, impregnamos el símbolo con nuestra energía. Con el tiempo, ese objeto se convierte en un ancla vibracional, un recordatorio tangible de nuestra conexión con la prosperidad. Los rituales de limpieza también son esenciales para abrir espacio a la abundancia. Muchas veces acumulamos objetos, emociones o pensamientos que bloquean el flujo de energía. Realizar un acto consciente de limpieza, ya sea en nuestro hogar, en nuestro cuerpo o en nuestra mente, simboliza soltar lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Encender incienso, ordenar una habitación, desprendernos de cosas que ya no usamos o incluso escribir en un papel aquello que deseamos liberar y luego quemarlo, son formas de abrir espacio para que lo fresco y abundante llegue a nuestra vida. La naturaleza ofrece escenarios ideales para rituales de abundancia. Estar en contacto con la tierra, el agua, el aire y el fuego nos conecta directamente con las fuerzas elementales que sostienen la vida. Caminar descalzo sobre el césped, sumergirse en un río con la intención de purificarse, observar el fuego de una vela mientras declaramos nuestras intenciones o respirar profundamente bajo el cielo abierto son prácticas que nos recuerdan que somos parte de un todo generoso. Al realizar estos rituales en la naturaleza,
reforzamos la certeza de que la abundancia no es una abstracción, sino una realidad palpable que nos rodea. Un ritual muy especial es el de compartir. La acción de dar, realizada de manera consciente, es en sí misma un acto sagrado. Cuando ofrecemos algo a otra persona sin esperar nada a cambio, estamos declarando al universo que confiamos en la abundancia infinita. No se trata de dar desde la obligación o el sacrificio, sino desde la alegría de compartir. Puede ser un objeto, un alimento, un tiempo de escucha o una palabra de aliento. Cada gesto de generosidad fortalece el flujo de la abundancia, porque abre canales de recepción tanto para nosotros como para los demás. Es importante recordar que los rituales no son fórmulas mágicas que garantizan resultados inmediatos. Son prácticas de alineación, recordatorios constantes de la abundancia que ya existe. Su verdadera fuerza está en la repetición y en la intención. Al practicarlos regularmente, creamos nuevos hábitos mentales y emocionales que nos mantienen conectados con la vibración de prosperidad. El ritual se convierte en un lenguaje simbólico con el que dialogamos con el universo y con nosotros mismos. Cada persona puede crear sus propios rituales según su sensibilidad y sus creencias. Lo importante es que el acto sea significativo y despierte emoción. Puede ser encender una vela antes de iniciar un proyecto, escuchar una música especial mientras se visualiza, escribir cartas de gratitud, meditar frente a una planta o simplemente respirar profundamente al despertar declarando un día de abundancia. No existen límites ni reglas estrictas, lo único indispensable es la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos en ese momento. Al integrar rituales en nuestra vida diaria, empezamos a vivir con más presencia y conciencia. Cada gesto se convierte en una oportunidad de recordar que somos co-creadores de nuestra realidad. Los rituales nos sacan del piloto automático y nos invitan a detenernos, a mirar hacia adentro y a reforzar nuestra conexión con la fuente de abundancia universal. No importa cuán ocupada sea nuestra rutina, siempre podemos encontrar unos minutos para honrar la vida y declarar nuestro compromiso con la prosperidad. El poder de los rituales de abundancia radica en que nos permiten materializar lo invisible. Convierten en actos concretos las intenciones que de otro modo podrían quedarse solo en pensamientos. Al realizarlos con devoción, estamos enviando señales claras al universo y, al mismo tiempo, reconfigurando nuestro subconsciente. Es un diálogo de doble vía. Nosotros declaramos nuestra apertura a la abundancia y el universo responde multiplicando las oportunidades. Así, los rituales se convierten en aliados silenciosos en el camino hacia la prosperidad. Nos recuerdan que cada día podemos elegir encender la chispa de la abundancia y sostenerla con actos conscientes. Al practicar estos gestos simbólicos con fe y constancia, fortalecemos el interruptor interno y hacemos de la abundancia no un evento aislado, sino un estado permanente de vida. Capítulo 8. La alquimia emocional. Las emociones son la corriente subterránea que dirige gran parte de nuestra vida. A menudo creemos que decidimos desde la lógica y la razón, pero la verdad es que la mayoría de nuestras acciones están teñidas por lo que sentimos. Nuestras emociones influyen en cómo interpretamos la realidad, en las palabras que pronunciamos y en las decisiones que tomamos. Cuando vibramos en emociones de miedo, duda o enojo, el mundo parece cerrarse, y todo lo que ocurre confirma esa visión limitada. En cambio, cuando cultivamos emociones de confianza, gratitud y alegría, percibimos oportunidades donde antes había obstáculos. La alquimia emocional consiste en aprender a transformar las emociones densas en energía creadora, a convertir la sombra en luz y la carencia en abundancia. La palabra alquimia nos remite a la antigua práctica de transformar el plomo en oro. Aunque pueda sonar a mito o metáfora, su sentido profundo sigue vigente. La verdadera alquimia no era solo material, era espiritual, se trataba de purificar lo denso, lo pesado y lo limitado, para revelar la esencia luminosa que siempre estuvo oculta. De la misma manera, nuestras emociones densas pueden ser vistas como plomo interior, y nuestra tarea es transmutarlas en oro vibracional. No se trata de negar o reprimir lo que sentimos, sino de abrazarlo con conciencia y convertirlo en una fuerza que nos impulse hacia la expansión. Todos en algún momento hemos sentido miedo al fracaso,
inseguridad frente al futuro o enojo por circunstancias que escapaban a nuestro control. Es natural, somos humanos. El problema surge cuando esas emociones se quedan instaladas y se convierten en estados permanentes. Allí comienzan a moldear nuestra realidad de manera negativa, porque lo que sentimos constantemente se convierte en la vibración que proyectamos. La alquimia emocional nos invita a no quedarnos atrapados, a no identificarnos por completo con esas emociones, sino a reconocer que tenemos la capacidad de transformarlas. El primer paso de esta alquimia es la aceptación. No podemos transformar lo que negamos. Muchas personas intentan ignorar sus emociones incómodas, convencidas de que así desaparecerán. Pero lo reprimido no desaparece, se acumula en el inconsciente y tarde o temprano se manifiesta en forma de enfermedad, conflictos o bloqueos. Aceptar significa permitirnos sentir plenamente, observar la emoción sin juzgarla, reconocerla como una parte de nuestra experiencia presente. Este simple acto ya empieza a disolver la carga, porque lo que se mira con conciencia pierde su poder de controlarnos. El segundo paso es la comprensión. Cada emoción trae un mensaje. El miedo puede estar señalando un área donde necesitamos mayor confianza, la tristeza puede estar pidiendo que soltemos algo, la ira puede estar mostrando un límite que hemos permitido que otros traspasen. Cuando comprendemos el mensaje, dejamos de ver la emoción como enemiga y empezamos a usarla como aliada. Esa comprensión transforma la energía estancada en impulso de cambio. Así, lo que parecía un obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento. El tercer paso es la transmutación. Aquí es donde realmente ocurre la alquimia. Una vez que aceptamos y comprendemos la emoción, podemos elegir conscientemente hacia dónde dirigir esa energía. El miedo puede convertirse en valentía, la tristeza en compasión, la ira en determinación. Esta transformación se logra a través de prácticas conscientes, la respiración profunda, la meditación, la escritura terapéutica, el movimiento corporal o incluso el arte. Expresando la emoción de manera creativa, la liberamos y la reconducimos hacia una vibración más elevada. La alquimia emocional también requiere de gratitud. Aunque parezca contradictorio, agradecer una emoción difícil es reconocer que nos está mostrando algo que necesitábamos ver. Cuando agradecemos incluso lo incómodo, cambiamos la vibración con la que lo enfrentamos. Esa gratitud actúa como un catalizador que acelera la transformación. Poco a poco aprendemos a confiar en que nada llega para destruirnos, sino para ayudarnos a despertar aspectos dormidos de nuestro ser. Al practicar esta alquimia descubrimos que no necesitamos vivir esclavizados por nuestras emociones. Podemos sentirlas sin quedar atrapados, podemos transformarlas en energía creadora que alimente nuestra conexión con la abundancia. La vida deja de ser un campo de batalla contra lo que sentimos y se convierte en un laboratorio donde cada emoción es materia prima para crecer. Esta perspectiva nos devuelve el poder de elegir cómo queremos vibrar, y esa elección impacta directamente en lo que atraemos y en lo que vivimos. Las emociones son también contagiosas. Nuestra vibración emocional afecta a quienes nos rodean y, del mismo modo, somos influenciados por las emociones colectivas. Al practicar la alquimia emocional no solo transformamos nuestra vida, también aportamos a transformar el campo colectivo. Un corazón que irradia paz inspira calma en otros, una persona que transmite entusiasmo despierta esperanza en quienes la escuchan, alguien que vive desde la gratitud multiplica motivos de gratitud en su entorno. Así, la alquimia emocional se convierte en un acto de servicio, porque al elevar nuestra vibración contribuimos a elevar la de todos. La abundancia se sostiene en emociones elevadas. El dinero, las oportunidades y las relaciones florecen en un terreno vibracional fértil, y ese terreno se cultiva con confianza, alegría, inspiración y gratitud. No significa que nunca volveremos a sentir miedo o tristeza, sino que sabremos transformarlos antes de que se conviertan en cadenas. El oro interior surge cuando aprendemos a mirar nuestras emociones no como condenas, sino como invitaciones a expandir nuestra conciencia. Este capítulo es una invitación a reconocer que dentro de ti existe un alquimista capaz de transformar cada emoción en luz.
No importa cuán oscura parezca la experiencia, siempre puedes decidir cómo interpretarla y qué vibración sostener. Esa decisión es la verdadera libertad. Al practicar la alquimia emocional con constancia, tu vida empieza a reflejar un estado más armonioso, tu mente se vuelve más clara, tu corazón más abierto y tu energía más poderosa. La abundancia fluye con mayor facilidad porque ya no estás atado al plomo de las emociones densas, sino iluminado por el oro de la conciencia transformada. Capítulo 9. El cuerpo como templo de riqueza. La abundancia no se manifiesta únicamente en la mente o en el espíritu. El cuerpo, con su vitalidad y energía, es también un vehículo fundamental para experimentar la prosperidad. Muchas personas buscan riqueza exterior mientras descuidan su salud, su descanso, su alimentación o su relación con el propio cuerpo. Sin embargo, el flujo de la abundancia se debilita cuando el templo físico se encuentra agotado, enfermo o desconectado. Reconocer al cuerpo como un templo de riqueza significa honrarlo, cuidarlo y entender que a través de él recibimos, disfrutamos y compartimos la vida. Un cuerpo saludable y en equilibrio es un canal abierto para que la energía de la abundancia se exprese plenamente. El cuerpo no es un obstáculo ni una carga como tantas veces se nos ha hecho creer. Es un aliado sagrado que refleja en su estado la calidad de nuestra conexión con la abundancia interior. Cuando vivimos en estrés constante, en agotamiento o en hábitos autodestructivos, nuestro cuerpo nos lo comunica con síntomas, tensiones o enfermedades. Esas señales no son castigos, son mensajes que nos invitan a detenernos, a escuchar y a restablecer la armonía. En cambio, cuando lo nutrimos con alimentos adecuados, descanso reparador, movimiento consciente y pensamientos positivos, el cuerpo responde con vitalidad, fuerza y claridad, cualidades esenciales para materializar cualquier forma de prosperidad. La energía vital que circula en nuestro organismo es la misma que sostiene el universo. En algunas tradiciones se le llama chi, prana o energía vital. Cuando fluye libremente nos sentimos llenos de entusiasmo, inspirados y capaces de emprender cualquier proyecto. Pero cuando se bloquea, nos invade la apatía, la pesadez y la sensación de falta de recursos internos. Así como un río necesita estar despejado para que sus aguas lleguen al mar, nuestro cuerpo necesita limpieza y cuidado para que la energía de la abundancia fluya a través de nosotros. Cada práctica que fortalece la vitalidad es, en esencia, un acto de conexión con la prosperidad. El cuerpo también almacena memorias emocionales. Cada experiencia que hemos vivido deja una huella en nuestra biología. El miedo puede tensar los músculos, la tristeza puede oprimir el pecho, la ira puede alterar el sistema digestivo. Cuando no liberamos esas emociones, se acumulan y afectan la manera en que percibimos la vida. Por eso cuidar el cuerpo no se limita a la nutrición o al ejercicio, también implica escucharlo como un mapa de nuestra historia emocional. Abrazar esas memorias y transformarlas es parte del camino hacia la abundancia, porque nos libera de cargas que consumen energía y nos devuelven la ligereza para crear. Honrar el cuerpo como templo significa también reconocer el placer como una expresión de abundancia. Vivimos en sociedades donde el disfrute ha sido asociado con culpa o exceso, pero el placer consciente es una manera de celebrar la vida. Saborear un alimento con gratitud, sentir la brisa en la piel, bailar al ritmo de la música, respirar profundamente en silencio, son actos sencillos que nos recuerdan que la abundancia no siempre se mide en grandes posesiones, sino en la capacidad de disfrutar lo que ya está aquí. Cuando entrenamos al cuerpo a percibir placer en lo cotidiano, elevamos nuestra vibración y nos alineamos con el flujo de la prosperidad. La relación con el cuerpo también refleja la relación con el dinero y los recursos. Quien desprecia o descuida su cuerpo suele reproducir esa misma actitud frente al dinero, gastando sin conciencia o negándose lo necesario. En cambio, quien respeta y cuida su cuerpo suele aprender a administrar sus recursos de manera equilibrada, disfrutando sin excesos y ahorrando sin miedo. El cuerpo nos enseña el arte del balance, comer en exceso trae malestar, así como acaparar dinero genera ansiedad, negar alimento trae debilidad, así como rechazar la prosperidad trae carencia. En ambos casos la sabiduría está en permitir el flujo natural, en recibir y dar con equilibrio. El descanso es otra pieza clave de este templo.
Un cuerpo agotado pierde la capacidad de crear y de disfrutar. Muchas personas asocian la productividad con sacrificio y creen que descansar es un lujo innecesario. Sin embargo, el descanso es un acto de confianza en la abundancia. Significa reconocer que no todo depende de nuestro esfuerzo, que la vida también trabaja a nuestro favor mientras dormimos, que podemos soltar el control y permitir que la energía se renueve. El sueño reparador, la pausa consciente durante el día, el silencio y la relajación son formas de nutrir nuestro cuerpo para mantenerlo abierto a la prosperidad. El movimiento consciente también tiene un rol fundamental. El cuerpo está diseñado para moverse, y cuando lo hacemos con intención liberamos bloqueos energéticos y despertamos nuevas fuerzas. No importa la disciplina elegida, caminar, practicar yoga, bailar, nadar, correr. Lo importante es moverse con presencia, escuchando las señales del cuerpo y disfrutando el proceso. Cada movimiento se convierte en una celebración de la vida y en una afirmación de que estamos vivos para experimentar abundancia. Ver al cuerpo como templo implica dejar de tratarlo como una máquina que solo debe rendir. Significa reconocer su carácter sagrado y asumir la responsabilidad de cuidarlo con amor. Así como un templo se limpia, se decora y se honra, nuestro cuerpo merece respeto, gratitud y atención. No se trata de buscar la perfección estética dictada por modas externas, sino de sentirnos en armonía con nosotros mismos, habitando nuestro cuerpo como el hogar más íntimo y valioso que poseemos. En última instancia, la abundancia se experimenta a través del cuerpo. Los logros, los vínculos, los paisajes, los sabores, las caricias, todo lo que valoramos en esta vida llega a nosotros a través de nuestros sentidos. Si no cuidamos el cuerpo, aunque logremos acumular riquezas externas, no podremos disfrutarlas. Por eso la prosperidad verdadera empieza con la salud, la vitalidad y la conexión con este templo. Cuidar el cuerpo es cuidar la abundancia, porque a través de él nos abrimos a recibir y a gozar plenamente de lo que la vida nos ofrece. El cuerpo como templo de riqueza nos recuerda que la prosperidad no es solo un concepto espiritual o mental, es también una experiencia física que se vive en cada respiración, en cada alimento, en cada movimiento y en cada descanso. Al honrarlo, lo convertimos en un canal abierto para que la energía de la abundancia fluya sin obstáculos. Así comprendemos que la riqueza no está allá afuera esperando, sino que empieza aquí, en nosotros mismos, en el lugar más cercano y sagrado que poseemos, nuestro propio cuerpo. Capítulo 10. El tiempo y la atención. La abundancia no se mide únicamente en dinero o posesiones materiales. Dos de las riquezas más grandes que poseemos, aunque muchas veces no lo reconozcamos, son el tiempo y la atención. El tiempo es el recurso más equitativo que la vida entrega a cada ser humano, todos recibimos 24 horas al día, ni más ni menos. La diferencia está en cómo decidimos usarlas. La atención, por su parte, es la energía consciente que damos a lo que valoramos. Allí donde ponemos nuestra atención, crece. Cuando malgastamos tiempo y atención en pensamientos de escasez, preocupaciones estériles o actividades que no nos nutren, la abundancia se aleja. En cambio, cuando los invertimos en lo que nos expande, en lo que amamos y en lo que nos conecta con nuestra esencia, sembramos prosperidad en cada instante. Muchas personas dicen no tener tiempo, pero la verdad es que tiempo siempre hay. Lo que falta es una gestión consciente de él. Nos dejamos arrastrar por compromisos innecesarios, por distracciones constantes, por la prisa sin dirección. Vivimos atrapados en rutinas automáticas que nos hacen sentir que las horas se escapan entre los dedos. Sin embargo, si observamos con atención, descubriremos que gran parte de nuestro tiempo se diluye en actividades que no aportan a nuestro bienestar ni a nuestro propósito. El simple acto de tomar conciencia de cómo usamos nuestras horas puede revelar la forma en que estamos bloqueando la abundancia. La atención es aún más poderosa, porque no solo determina lo que hacemos, sino cómo lo experimentamos. Dos personas pueden vivir la misma situación y percibirla de manera completamente diferente según la calidad de su atención. Si fijamos la atención en la carencia, el mundo nos parecerá hostil y limitado. Si la dirigimos hacia la gratitud, veremos motivos para sentirnos plenos incluso en medio de los desafíos. La atención es como una lupa que amplifica lo que miramos.
Allí donde la colocamos, nuestra energía se multiplica y ese foco constante acaba modelando nuestra realidad. El tiempo y la atención son tesoros invisibles que, bien administrados, se convierten en fuentes inagotables de prosperidad. Invertir tiempo en nuestro crecimiento personal, en la meditación, en la creatividad, en el descanso consciente o en la construcción de relaciones significativas es sembrar semillas de abundancia que darán fruto en el futuro. Del mismo modo, prestar atención plena a lo que hacemos, sin dispersarnos en múltiples tareas ni perdernos en distracciones digitales, nos permite experimentar la riqueza del momento presente. Porque en última instancia, la abundancia no es un destino al que se llega, sino una forma de habitar cada instante con conciencia plena. Uno de los grandes enemigos de la abundancia es la dispersión. Vivimos en una época donde la atención es constantemente bombardeada por estímulos, notificaciones, mensajes, noticias, imágenes. Esta fragmentación debilita nuestra capacidad de enfocarnos y, con ello, nuestro poder de creación. Una mente dispersa es como un rayo de sol diluido que no logra encender fuego en ninguna parte. Una mente enfocada, en cambio, es como un haz concentrado de luz capaz de abrir caminos y transformar realidades. Aprender a dirigir conscientemente nuestra atención es recuperar el control sobre nuestra energía más valiosa. También es necesario reconocer que el tiempo es limitado en cada vida. No sabemos cuánto durará nuestro paso por esta tierra, y ese misterio lo convierte en un recurso aún más precioso. Cuando lo comprendemos, dejamos de posponer lo esencial y empezamos a dar prioridad a lo que realmente importa. El tiempo invertido en lo que amamos nunca es un gasto, siempre es una inversión. El tiempo malgastado en lo que nos vacía es una fuga de abundancia. La pregunta que debemos hacernos es simple: ¿estamos usando nuestras horas para alimentar la carencia o para expandir la prosperidad? El tiempo y la atención están íntimamente relacionados con la abundancia porque nos recuerdan que lo que valoramos crece. Si dedicamos tiempo y atención al miedo, éste se expande. Si los dedicamos a la gratitud, la confianza y la creatividad, esas energías se multiplican. Cada minuto y cada instante de atención son semillas que tarde o temprano darán fruto. La cosecha dependerá de qué semillas hemos elegido plantar. Por eso, cultivar la abundancia requiere también aprender a cultivar nuestro tiempo y nuestra atención con sabiduría. Un aspecto esencial es el tiempo dedicado al silencio y a la introspección. En medio del ruido del mundo, reservar espacios para escucharnos es una manera de honrar nuestra riqueza interior. El silencio nos devuelve claridad, nos permite ordenar prioridades y nos conecta con la fuente de abundancia que no depende de factores externos. Unos minutos de respiración consciente pueden renovar nuestra energía más que horas de actividad frenética. El tiempo de calidad con nosotros mismos es un regalo que fortalece nuestra vibración y nos abre a recibir. También está el tiempo dedicado a los demás. Cuando compartimos atención plena con quienes amamos, creamos vínculos de prosperidad que trascienden lo material. Escuchar de verdad, mirar a los ojos, estar presente sin distracciones son actos de abundancia que nutren tanto a quien da como a quien recibe. El amor y la conexión son expresiones de riqueza que no pueden comprarse ni acumularse, solo experimentarse en el presente. Al dedicar tiempo y atención auténticos a los demás, multiplicamos la abundancia en nuestras relaciones. El tiempo y la atención, bien gestionados, nos enseñan que la abundancia está siempre a nuestro alcance. No necesitamos esperar a tener más dinero, más bienes o más reconocimiento. La prosperidad comienza cuando aprendemos a estar presentes, a valorar cada momento y a dirigir conscientemente nuestra energía hacia lo que queremos expandir. Así descubrimos que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por cómo habitamos cada instante de la vida. En este capítulo hemos explorado que el tiempo y la atención son tesoros invisibles que sostienen nuestra experiencia de abundancia. Al administrarlos con sabiduría, dejamos de sentirnos esclavos de la prisa y de la dispersión y empezamos a vivir con más presencia, plenitud y propósito. El secreto está en recordar que cada minuto y cada pensamiento son elecciones. Podemos gastarlos en la escasez o invertirlos en la prosperidad. La decisión siempre está en nuestras manos, y esa decisión es la que marca la diferencia entre una vida de carencia y una vida de riqueza interior.
Capítulo 11. Relaciones prósperas. La abundancia no se limita al dinero ni a los bienes materiales. Una de sus expresiones más valiosas se manifiesta en la calidad de nuestras relaciones. Somos seres profundamente interdependientes, y la manera en que nos vinculamos con los demás refleja y alimenta nuestro estado de prosperidad interior. Las relaciones prósperas no se construyen desde la necesidad ni desde la dependencia, sino desde la plenitud de dos seres que eligen compartir, crecer y expandirse juntos. En este sentido, la abundancia no se trata solo de cuánto recibimos de los otros, sino de cuánto damos y de cómo nos abrimos a la experiencia de dar y recibir con equilibrio. Muchas personas buscan llenar vacíos emocionales a través de sus vínculos. Se aferran a los demás con la esperanza de obtener validación, seguridad o afecto, olvidando que ninguna relación puede suplir lo que uno mismo no se otorga. Esa forma de relacionarse genera dinámicas de carencia, porque se basa en la idea de que algo falta. En cambio, cuando reconocemos nuestra riqueza interior y nos acercamos a los demás desde la plenitud, los vínculos se transforman. Ya no se trata de exigir que el otro nos complete, sino de compartir lo que somos y multiplicar la abundancia a través de la conexión. Las relaciones prósperas se sostienen en tres pilares fundamentales: la autenticidad, la reciprocidad y la confianza. La autenticidad implica mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Cuando ocultamos nuestra esencia por miedo a ser rechazados, creamos vínculos superficiales que tarde o temprano se resquebrajan. La reciprocidad significa dar y recibir en equilibrio, no desde el cálculo, sino desde la conciencia de que ambos procesos son necesarios. Cuando alguien solo da sin permitir que lo nutran, se agota, y cuando alguien solo recibe sin dar, se estanca. La confianza, por último, es la base que sostiene cualquier relación verdadera. Confiar en el otro y en nosotros mismos abre un espacio seguro donde la abundancia emocional puede florecer. Una relación próspera no es perfecta ni libre de conflictos. Los desacuerdos son inevitables, pero en un vínculo basado en la abundancia, el conflicto se convierte en una oportunidad de crecimiento. En lugar de competir por quien tiene la razón, ambos buscan comprender y construir un puente. La comunicación consciente es la herramienta clave en este proceso. Expresar lo que sentimos sin herir, escuchar sin juzgar y estar dispuestos a ver la perspectiva del otro nos permite transformar los choques en aprendizajes que fortalecen el vínculo. Las relaciones prósperas también se nutren de gratitud. Reconocer el valor de quienes nos rodean, agradecer los gestos cotidianos, celebrar los logros ajenos y honrar la presencia del otro son prácticas que multiplican la abundancia en los vínculos. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario y nos recuerda que cada relación es un regalo. Cuando miramos a las personas desde la gratitud, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a disfrutar lo que ya tenemos. El círculo de relaciones también refleja la calidad de nuestra vibración. Cuando vibramos en escasez, solemos atraer vínculos que refuerzan esa visión, relaciones de dependencia, de manipulación o de competencia. Pero cuando vibramos en abundancia, comenzamos a atraer personas que nos inspiran, que nos apoyan y que nos impulsan a crecer. Este principio no significa que debamos juzgar o rechazar a quienes aún vibran en carencia, pero sí nos invita a elegir conscientemente con quien compartimos nuestra energía. Cuidar nuestro círculo cercano es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia nuestra prosperidad. En el ámbito familiar y de pareja, la abundancia se manifiesta cuando ambos miembros eligen construir juntos sin perder su individualidad. Una pareja próspera no es la que nunca discute, sino la que enfrenta los retos con la convicción de que ambos pueden crecer a través de ellos. No se trata de competir ni de controlar, sino de acompañarse en la expansión mutua. En la familia, la abundancia florece cuando se valora la diversidad de cada miembro y se fomenta un espacio donde cada uno puede expresar sus dones. En el terreno de la amistad, las relaciones prósperas son aquellas que nos recuerdan quiénes somos en esencia. Un verdadero amigo no envidia nuestros logros ni se alegra de nuestras caídas, sino que celebra con nosotros la expansión y nos sostiene en los momentos de dificultad. La amistad abundante es un intercambio continuo de apoyo, alegría y confianza que enriquece a ambas partes. Estas relaciones se convierten en fuentes de energía renovadora que nos impulsan a seguir avanzando en nuestro camino.
En el ámbito laboral y social también es posible cultivar relaciones prósperas. Muchas veces asociamos el trabajo con competencia y rivalidad, pero cuando aprendemos a ver a los colegas como colaboradores y no como enemigos, abrimos la puerta a una abundancia compartida. El éxito no se construye en soledad, siempre hay redes de apoyo, alianzas y conexiones que facilitan el camino. Reconocer y nutrir esas relaciones con respeto y generosidad amplifica las posibilidades de crecimiento para todos. Al comprender que la abundancia se multiplica en las relaciones, dejamos de temer al compartir. Muchas personas se aferran a lo que tienen por miedo a perderlo, sin darse cuenta de que al abrirse al intercambio genuino, el flujo se expande. Dar tiempo, atención, escucha y amor no disminuye nuestra riqueza, la multiplica. De igual manera, aprender a recibir con humildad y gratitud es reconocer que merecemos abundancia en todas sus formas. Dar y recibir son dos caras de la misma moneda, y cuando ambas se equilibran, los vínculos se convierten en fuentes inagotables de prosperidad. Las relaciones prósperas nos enseñan que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. No hay mayor abundancia que la de sentirnos rodeados de personas con quienes podemos crecer, reír, llorar y construir juntos un camino de expansión. Cada vínculo es una oportunidad para aprender, para reflejar nuestra luz y también nuestras sombras, para recordar que no estamos solos en este viaje. Cuando decidimos cultivar relaciones basadas en la confianza, la autenticidad y la gratitud, nuestra vida se llena de un tipo de riqueza que ningún dinero puede comprar. En última instancia, la prosperidad de nuestras relaciones depende de la prosperidad que cultivamos en nuestro interior. Si estamos llenos de miedo, atraeremos vínculos basados en el miedo. Si estamos llenos de abundancia, atraeremos vínculos que reflejen esa plenitud. Por eso, el trabajo comienza siempre dentro de nosotros. Al encender nuestro interruptor interno y reconocer nuestra propia riqueza, nos convertimos en imanes de relaciones prósperas que multiplican la abundancia en cada aspecto de nuestra vida. Capítulo 12. La gratitud como llave maestra. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas para abrir las puertas de la abundancia. A menudo se habla de ella como una virtud moral, como un gesto de buena educación hacia quienes nos brindan algo, pero en realidad su poder trasciende lo social. La gratitud es una vibración, una frecuencia elevada que nos conecta con la abundancia universal. Cada vez que agradecemos de manera sincera, estamos reconociendo que ya somos ricos, que ya poseemos, que la vida nos sostiene. Ese reconocimiento transforma nuestra percepción y con ella nuestra realidad. Por eso se dice que la gratitud es la llave maestra, porque abre la cerradura del interruptor interno de la abundancia y nos permite mantenerlo encendido. Muchas personas posponen la gratitud para cuando las cosas mejoren. Creen que agradecer solo tiene sentido cuando todo sale bien, cuando se alcanza un logro o cuando se recibe algo extraordinario. Sin embargo, la verdadera gratitud no espera condiciones. Es un estado de conciencia que reconoce lo valioso incluso en lo simple y en lo cotidiano. Al agradecer por un nuevo día, por el aire que respiramos, por la sonrisa de un desconocido o por la lección escondida en una dificultad, entrenamos a la mente a enfocarse en la riqueza en lugar de en la carencia. Esa práctica constante reprograma nuestra percepción y nos abre a recibir más. El acto de agradecer convierte lo ordinario en extraordinario. Un alimento deja de ser solo alimento y se convierte en un regalo de la tierra. Una conversación deja de ser trivial y se convierte en un espacio de conexión. Un problema deja de ser un peso insoportable y se convierte en una oportunidad para crecer. La gratitud cambia el lente con el que miramos el mundo. Y cuando cambiamos el lente, la realidad que vemos también cambia. Así es como la gratitud se convierte en un imán de prosperidad, atraemos más motivos para agradecer porque ya estamos vibrando en esa frecuencia. La ciencia moderna ha confirmado lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante siglos. Diversos estudios demuestran que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan mayores niveles de bienestar, menos estrés, mejor salud física y emocional, e incluso relaciones más satisfactorias. Esto se debe a que la gratitud activa áreas del cerebro relacionadas con el placer y la motivación, liberando neurotransmisores que fortalecen nuestro estado de ánimo. Así,
La gratitud no es solo un concepto espiritual, es también una herramienta concreta para transformar nuestra biología y nuestra experiencia de vida. Agradecer no significa negar las dificultades ni forzarnos a ser positivos todo el tiempo. Significa reconocer que incluso en medio de los retos hay algo valioso. Es una práctica que nos invita a ampliar la mirada, a no quedarnos atrapados en lo que falta, sino a descubrir lo que ya está presente. Cuando practicamos la gratitud, dejamos de ver la vida como un enemigo que nos pone pruebas imposibles y comenzamos a verla como una aliada que nos guía hacia nuestro mayor crecimiento. Esa actitud abre la puerta a la abundancia, porque nos mantiene receptivos a lo nuevo en lugar de encerrarnos en la queja. La queja, de hecho, es el opuesto de la gratitud. Quejarnos constantemente refuerza la vibración de carencia y cierra los canales de recepción. Es como decirle al universo que nada es suficiente, que no reconocemos el valor de lo que se nos da. En cambio, agradecer envía el mensaje de que estamos listos para recibir más, porque valoramos lo que ya tenemos. Es un principio simple pero profundo: lo que agradecemos se multiplica, lo que rechazamos se reduce. La gratitud es la semilla que hace florecer la abundancia en todas sus formas. La práctica de la gratitud puede adoptar muchas formas. Algunas personas llevan un diario donde cada día anotan 3 cosas por las que están agradecidas. Otras lo expresan en voz alta cada mañana al despertar o cada noche antes de dormir. Algunas lo practican mentalmente al observar la naturaleza o al compartir con sus seres queridos. No importa el formato, lo esencial es la sinceridad y la constancia. La gratitud debe sentirse, no solo pensarse. Cuando se convierte en un hábito, se vuelve un estado de ser que impregna toda nuestra vida. La gratitud también tiene un efecto multiplicador en las relaciones. Agradecer a los demás por su tiempo, por sus gestos, por su presencia, fortalece los vínculos y crea un ambiente de prosperidad compartida. Muchas relaciones se deterioran porque dejamos de valorar lo que el otro nos ofrece. Recuperar el hábito de agradecer no solo mejora las conexiones, también nos recuerda que cada persona que entra en nuestra vida es un regalo que trae consigo un aprendizaje o una bendición. Al reconocerlo, multiplicamos la riqueza emocional y espiritual que fluye entre nosotros. Incluso en los momentos de mayor dificultad, la gratitud puede ser un refugio y una guía. Agradecer por la fuerza que descubrimos en medio de la tormenta, por la oportunidad de aprender de los errores o por el simple hecho de seguir vivos nos conecta con una perspectiva más amplia. Esa perspectiva nos recuerda que todo forma parte de un proceso mayor y que cada experiencia, por dura que parezca, contiene en sí misma un tesoro escondido. La gratitud nos enseña a confiar en que la vida no nos quita, sino que nos transforma. En última instancia, la gratitud es una elección. Cada día podemos elegir enfocarnos en lo que falta o en lo que ya tenemos. Podemos elegir quejarnos o agradecer. Esa elección define nuestra vibración y nuestra vibración define nuestra realidad. Quien vive en gratitud vive en abundancia, porque comprende que la riqueza no se mide solo en lo que se acumula, sino en la capacidad de reconocer el valor de cada instante. La gratitud como llave maestra nos recuerda que no necesitamos esperar grandes milagros para sentirnos prósperos. Cada respiración, cada latido, cada encuentro, cada oportunidad es ya un motivo para agradecer. Y al hacerlo, abrimos las puertas a una vida más plena, más rica y más alineada con la esencia generosa del universo. La gratitud es la forma más simple y al mismo tiempo más poderosa de activar y mantener encendido el interruptor interno de la abundancia. Capítulo 13. La riqueza compartida. La abundancia alcanza su máxima expresión cuando deja de ser un patrimonio individual para convertirse en una experiencia colectiva. La verdadera prosperidad no es un tesoro que se guarda con recelo, sino un flujo que se multiplica en la medida en que se comparte. Muchas veces hemos sido educados con la idea de que debemos acaparar lo que conseguimos, que la seguridad se encuentra en proteger lo nuestro y en no dejar que otros lo tomen. Pero esa visión limitada nos encierra en un círculo de miedo y escasez. La riqueza compartida, en cambio, nos abre a una comprensión más amplia. Cuando damos, no perdemos, sino que expandimos.
Compartir no es un acto de sacrificio ni de pérdida, sino una declaración de confianza en la abundancia infinita del universo. Quien comparte desde el corazón reconoce que hay más que suficiente para todos y que la prosperidad no se agota al circular, sino que se renueva. Así como el agua de un río nunca se estanca porque fluye constantemente, la riqueza que se comparte nunca desaparece, porque al darla nos conectamos con la fuente que la genera. La vida misma nos ofrece este ejemplo: el sol entrega su luz sin reservas y no por eso se apaga, la tierra da frutos en abundancia y no por eso se vacía, el aire circula libremente y nunca falta. La riqueza compartida se manifiesta en múltiples formas. Puede ser material, como cuando ofrecemos recursos económicos o bienes a quienes lo necesitan, pero también puede ser emocional, espiritual o creativa. Un gesto de apoyo, una palabra alentadora, un conocimiento transmitido, un talento puesto al servicio de otros, son formas de compartir riqueza que multiplican su valor. De hecho, muchas veces el acto de compartir algo intangible tiene más impacto que el de compartir algo material. Una idea inspiradora puede transformar la vida de alguien y abrirle caminos que antes no veía. Uno de los mayores regalos de la riqueza compartida es que nos libera de la ilusión de separación. Al dar, reconocemos que estamos unidos a los demás, que formamos parte de un mismo tejido de vida. Esa conciencia nos conecta con una abundancia más amplia que trasciende lo individual. Comprendemos que nuestra prosperidad está vinculada a la prosperidad del todo, que el bienestar de cada persona refuerza el bienestar colectivo. En este sentido, compartir no es solo un acto de generosidad, sino de sabiduría. La resistencia a compartir proviene del miedo. Tememos quedarnos sin nada, tememos no tener suficiente para nosotros. Pero ese miedo no refleja la realidad, refleja una creencia arraigada en la escasez. Cuando nos atrevemos a desafiarlo y damos un paso hacia la generosidad, experimentamos una paradoja maravillosa: lejos de quedarnos vacíos, nos sentimos más plenos. Esto sucede porque al compartir nos alineamos con la ley universal del flujo. Retener con miedo bloquea la energía, dar con confianza la libera y la multiplica. La riqueza compartida no se mide por la cantidad de lo que damos, sino por la calidad de la intención con la que lo hacemos. Alguien puede dar una suma enorme de dinero, pero si lo hace desde la vanidad o desde la obligación, el impacto vibracional es limitado. En cambio, un gesto pequeño, hecho con amor y gratitud, puede generar una expansión mucho mayor. Lo que verdaderamente abre el flujo de la abundancia es la coherencia entre el corazón y la acción. Cuando damos porque sentimos que es natural hacerlo, porque reconocemos que la vida ya nos ha dado tanto, entonces estamos sembrando semillas de prosperidad que inevitablemente darán fruto. El acto de compartir también transforma nuestras relaciones. Nos conecta desde un lugar más profundo y nos permite construir vínculos basados en la confianza y la reciprocidad. Cuando damos tiempo, escucha, comprensión o apoyo, fortalecemos lazos que nos sostendrán en momentos de necesidad. Así descubrimos que lo que entregamos a otro siempre regresa de alguna manera, aunque no sea de la misma persona ni en el mismo momento. El universo encuentra formas de multiplicar lo que damos y devolverlo en circunstancias inesperadas. Un aspecto importante de la riqueza compartida es aprender a recibir. A veces creemos que compartir significa solo dar, pero también es necesario abrirse a lo que otros desean ofrecernos. Rechazar la ayuda, el apoyo o el cariño de alguien es bloquear el flujo tanto como negarse a dar. Recibir con gratitud es permitir que la abundancia circule libremente, es reconocer que todos somos canales a través de los cuales la prosperidad se manifiesta. Dar y recibir son dos movimientos de una misma danza, y ambos son indispensables para que la riqueza fluya. La historia de la humanidad ofrece múltiples ejemplos de comunidades que florecieron gracias a la riqueza compartida. Pueblos que entendieron que la cooperación era más poderosa que la competencia, que la solidaridad aseguraba la supervivencia y que la unión multiplicaba las posibilidades. En contraste, las sociedades que han puesto el énfasis únicamente en el acaparamiento han generado desigualdades y conflictos que bloquean el flujo de la prosperidad colectiva. Estos ejemplos nos recuerdan que la abundancia es un fenómeno comunitario, que nadie prospera verdaderamente en soledad. La riqueza compartida también es un acto de sanación.
En un mundo donde tantos viven con miedo, exclusión o carencia, cada gesto de generosidad rompe la cadena de escasez y abre la puerta a una nueva realidad. Cuando compartimos, no solo transformamos la vida de otros, también transformamos la nuestra. Nos sentimos útiles, conectados y alineados con un propósito mayor. Ese sentimiento es en sí mismo una forma de riqueza que ningún bien material puede igualar. En última instancia, la riqueza compartida nos enseña que no vinimos a este mundo solo a acumular, sino a expandir. Cada uno de nosotros es un canal por el que la abundancia del universo puede fluir. Cuanto más permitimos que fluya hacia los demás, más se renueva en nosotros. La prosperidad se convierte entonces en un círculo infinito de dar y recibir, donde nadie pierde y todos ganan. Comprender y vivir este principio es despertar a la abundancia en su expresión más elevada, una abundancia que no termina en nosotros, sino que se expande hacia el mundo entero. Capítulo 14. Prosperidad consciente. La prosperidad consciente es el arte de vivir en abundancia sin perder la conexión con nuestra esencia espiritual y con los valores que sostienen una vida plena. Muchas personas confunden prosperidad con acumulación, creyendo que cuanto más tengan, más valen. Sin embargo, el verdadero sentido de prosperidad no se reduce al dinero ni a las posesiones, sino a la manera en que usamos los recursos, a la intención con que los administramos y al impacto que generamos en el mundo al hacerlo. Vivir en prosperidad consciente significa disfrutar de la riqueza sin ser esclavos de ella, usarla como herramienta de crecimiento y de servicio, y no como un fin en sí mismo. El dinero, lejos de ser algo negativo, es una energía neutra que adquiere el valor que nosotros le damos. Puede convertirse en un medio para expandir sueños, apoyar causas nobles, disfrutar de experiencias y facilitar el bienestar propio y ajeno. Pero también puede convertirse en un peso que encadena si se utiliza desde el miedo, la avaricia o la ambición desmedida. La prosperidad consciente nos invita a reconciliarnos con el dinero, a verlo como un aliado en lugar de un enemigo, y a reconocer que su flujo refleja nuestro estado interno. Cuando lo usamos con claridad y amor, el dinero se convierte en un vehículo para manifestar abundancia en armonía con nuestra vida espiritual. Uno de los principios de la prosperidad consciente es el equilibrio. No se trata de renunciar a los bienes materiales ni de perseguirlos de manera obsesiva, sino de encontrar un punto medio donde podamos disfrutar lo que tenemos sin perder de vista lo esencial. Ese equilibrio implica aprender a diferenciar entre necesidades reales y deseos creados por la presión social. Muchas veces gastamos energía y recursos persiguiendo cosas que no nos aportan verdadera felicidad, simplemente porque hemos sido programados para creer que las necesitamos. Cuando empezamos a vivir con mayor conciencia, descubrimos que lo que realmente nos llena es más simple y está más cerca de lo que pensábamos. Otro aspecto importante es el propósito. La prosperidad consciente nos recuerda que no vinimos al mundo solo a sobrevivir, sino a aportar. Cuando alineamos nuestros recursos con un propósito mayor, la prosperidad se multiplica. No se trata únicamente de ganar dinero, sino de preguntarnos para qué lo usamos. ¿Está nuestro trabajo contribuyendo a algo positivo? ¿Estamos usando nuestras ganancias para crecer, aprender, disfrutar y compartir? ¿O simplemente acumulamos sin dirección? Vivir con propósito convierte cada acción económica en un acto espiritual, porque conecta lo material con lo trascendente. La prosperidad consciente también nos invita a practicar la gratitud y la responsabilidad en cada decisión. Ser conscientes de cómo ganamos nuestro dinero y de cómo lo gastamos es fundamental. Ganar a costa del daño ajeno, aunque genere riqueza momentánea, crea bloqueos en el flujo de abundancia, porque la energía detrás de esos actos es de escasez y desarmonía. En cambio, generar ingresos de manera ética, contribuyendo a la vida y respetando a los demás, sostiene un ciclo de prosperidad que se renueva. De la misma forma, gastar con conciencia significa elegir productos, experiencias y servicios que reflejen nuestros valores y que nutran nuestra vida en lugar de drenarla. La prosperidad consciente nos enseña que el dinero y la espiritualidad no son enemigos, como a veces se ha creído. Muchos han asociado la vida espiritual con pobreza o sacrificio, pero esa creencia es una distorsión. El espíritu no se opone a la abundancia, porque la abundancia es la expresión natural del universo.
Lo que genera desequilibrio no es la riqueza en sí, sino el apego y la identificación exclusiva con ella. Una persona espiritualmente consciente puede vivir rodeada de bienes materiales y seguir siendo libre, porque no depende de ellos para definir su valor. De un mismo modo, alguien puede tener poco y aún así sentirse rico, porque reconoce la abundancia en cada aspecto de su vida. En la prosperidad consciente también hay espacio para el disfrute. No se trata de acumular y acumular sin permitirse gozar, sino de honrar los frutos de nuestro esfuerzo. Celebrar la vida, viajar, aprender, regalar experiencias a quienes amamos, disfrutar de la belleza, todo ello forma parte de la abundancia. El disfrute consciente no es despilfarro, es gratitud en acción. Es reconocer que la riqueza tiene sentido cuando se vive, cuando se comparte, cuando se transforma en momentos significativos que alimentan el alma tanto como el cuerpo. Otro pilar de la prosperidad consciente es la generosidad. Compartir lo que tenemos, no solo en lo material, sino también en conocimiento, tiempo y energía, multiplica el flujo de abundancia en nuestra vida. Cuando damos con amor, sin miedo a perder, reforzamos la certeza de que el universo es inagotable. La generosidad consciente no nace de la obligación ni del sacrificio, sino de la alegría de contribuir al bienestar de otros. Y cada vez que lo hacemos, la vida encuentra maneras de devolvernos multiplicado lo que entregamos. La prosperidad consciente también implica aprender a soltar. Aferrarnos con miedo a lo que tenemos crea tensión y bloquea el flujo. En cambio, confiar en que siempre habrá más, en que la vida se renueva constantemente, nos permite vivir con mayor ligereza. Soltar lo que ya no usamos, lo que ya no necesitamos, lo que ya no nos representa, es abrir espacio para nuevas formas de abundancia. Así como la naturaleza deja caer las hojas secas para dar lugar a nuevos brotes, nosotros también debemos aprender a dejar ir para seguir expandiéndonos. En definitiva, prosperar de manera consciente es vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la vida. Es reconocer que la riqueza no es un fin, sino un medio para experimentar la plenitud y para aportar al mundo. Es comprender que cada decisión económica es también una decisión espiritual, porque refleja nuestros valores y nuestra vibración. Es recordar que el dinero es energía y que, como toda energía, debe fluir en equilibrio, en confianza y en gratitud. La prosperidad consciente nos recuerda que no hay contradicción entre tener y ser, entre disfrutar y servir, entre lo material y lo espiritual. Todo forma parte de un mismo tejido cuando se vive con intención. El desafío no está en alcanzar una fortuna externa, sino en cultivar una riqueza interior que nos permita relacionarnos con el dinero y con los recursos desde la libertad, la coherencia y el amor. Solo así la prosperidad deja de ser una meta y se convierte en un camino, en una manera de vivir cada día con plenitud y propósito. Capítulo 15. El círculo infinito. La abundancia no es un destino al que se llega, ni una meta que se alcanza para luego descansar en ella como si fuera un trofeo definitivo. La abundancia es un flujo constante, un movimiento circular que nunca se interrumpe. Todo lo que existe en el universo se mueve en ciclos, el día se convierte en noche y la noche vuelve a convertirse en día, las estaciones se suceden unas a otras. El agua de los ríos desemboca en el mar y luego se eleva en forma de nubes para regresar en lluvia. La vida entera es un círculo infinito donde nada se pierde, solo se transforma. Comprender este principio nos permite dejar atrás el miedo a la escasez y vivir en la certeza de que siempre hay más, de que la fuente nunca se agota. Cuando hablamos de círculo infinito nos referimos a la dinámica de dar y recibir, a la circulación de la energía que se renueva a cada instante. Muchas personas se sienten atrapadas porque creen que dar significa perder, que compartir es quedarse con menos. Pero esa visión fragmentada desconoce la ley universal del flujo. En realidad, cada vez que damos con amor y confianza, alimentamos el círculo y permitimos que la vida nos devuelva multiplicado lo entregado. La paradoja es que cuanto más confiamos en este movimiento, más se expande nuestra prosperidad. El círculo infinito no conoce interrupciones, salvo cuando nosotros mismos las imponemos con miedo, apego o desconfianza. La mente acostumbrada a la escasez busca certezas lineales, acumular para sentirse seguro, retener para no perder,
controlar para no arriesgar. Pero la abundancia no se mueve en línea recta, se mueve en espiral. Lo que damos regresa en otra forma, lo que soltamos vuelve transformado, lo que sembramos florece en otro tiempo y en otro lugar. Confiar en el círculo infinito es aceptar que no siempre veremos de inmediato los frutos de nuestras acciones, pero que cada gesto de amor, cada pensamiento de confianza y cada acto de generosidad alimenta un flujo que tarde o temprano nos alcanzará. El círculo infinito también se manifiesta en nuestra relación con nosotros mismos. Lo que nos damos a nivel interior, en cuidado, en respeto, en amor propio, regresa como experiencias externas que reflejan esa vibración. Si nos tratamos con dureza y desconfianza, el mundo nos mostrará dureza y desconfianza. Si nos damos apoyo y reconocimiento, atraeremos personas y circunstancias que nos refuercen. La vida es un espejo que responde al círculo que iniciamos dentro de nosotros. Por eso, mantener el interruptor de la abundancia encendido implica sostener un círculo interno de pensamientos, emociones y acciones que se retroalimenten de manera positiva. En las relaciones, este principio es aún más evidente. Cuando damos atención genuina, recibimos conexión. Cuando ofrecemos confianza, recibimos apoyo. Cuando compartimos alegría, recibimos más motivos para sonreír. Y aunque no siempre lo que damos vuelve de la misma persona, la vida encuentra caminos para restituir el equilibrio. El círculo infinito no está limitado a un individuo, abarca a toda la red de la existencia. Así, lo que entregamos en un lugar puede regresar desde otro, lo que ofrecemos en un momento puede volver en un tiempo distinto. La clave está en confiar en la inteligencia de la vida y en su capacidad de sostenernos. Vivir en el círculo infinito también significa reconciliarnos con la idea de los finales. Muchas veces sufrimos porque creemos que algo se termina, una etapa, una relación, un proyecto, una posesión. Pero todo final es en realidad el inicio de un nuevo ciclo. Así como la semilla debe romperse para convertirse en planta, así como una hoja cae para nutrir la tierra, cada cierre trae consigo una apertura. Cuando aprendemos a ver los finales como parte del círculo, dejamos de resistirnos y empezamos a confiar en que algo nuevo nacerá. Esa confianza nos mantiene alineados con la abundancia, porque nos recuerda que nunca quedamos vacíos, solo nos transformamos. El círculo infinito nos enseña a soltar. Aferrarnos con miedo interrumpe el flujo, mientras que abrir la mano lo libera. Muchas veces creemos que retener nos da seguridad, pero en realidad nos encierra. La seguridad verdadera surge de confiar en que el círculo seguirá su curso, en que lo que es nuestro por derecho llegará y lo que ya cumplió su función se irá. Esta actitud no solo nos da paz, también nos permite vivir con más ligereza, porque entendemos que nada nos pertenece de manera absoluta, sino que todo es parte de un intercambio constante con la vida. Vivir en el círculo infinito es también vivir en gratitud. Cuando agradecemos lo que recibimos y lo que damos, reconocemos el movimiento sagrado de la vida. La gratitud nos mantiene conscientes de que somos parte de un flujo mayor, que cada día nos ofrece oportunidades para aportar y para recibir. Sin gratitud, el círculo se vuelve opaco, porque nos enfocamos solo en lo que falta. Con gratitud, el círculo se ilumina, porque reconocemos la riqueza que ya fluye en nosotros y a nuestro alrededor. En última instancia, el círculo infinito es una invitación a vivir desde la confianza plena. Confiar en que la vida siempre nos sostiene, en que el universo es generoso, en que no estamos separados de la fuente. Esta confianza no significa pasividad, sino participación activa en el flujo. Significa dar con alegría, recibir con humildad, soltar con serenidad y agradecer en cada paso. Significa vivir sabiendo que la abundancia no es algo que se conquista, sino algo que se reconoce en el movimiento continuo del dar y el recibir. Al comprender y vivir este principio, descubrimos que nunca estamos en falta, porque siempre formamos parte del círculo infinito. Nuestra tarea es mantenernos abiertos, sin miedo ni resistencia, y recordar que la riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que fluye a través de nosotros. La abundancia no termina, no se agota, no desaparece. Es un círculo eterno que nos invita a participar, a confiar y a disfrutar. Y cuando nos alineamos con él, nuestra vida se convierte en un testimonio de prosperidad sin límites.
La abundancia no es una promesa lejana ni una meta reservada para unos pocos privilegiados. Es la esencia misma de la vida, el pulso invisible que sostiene cada amanecer, cada latido, cada respiración. A lo largo de estas páginas hemos recorrido un camino hacia el reconocimiento de esa verdad. La riqueza nace en tu interior y tu tarea más importante es recordar que el interruptor que la activa siempre estuvo en tus manos. Ninguna circunstancia externa, ninguna voz ajena ni ninguna dificultad puede apagar la chispa que habita en ti. Solo la olvidamos, y este libro ha sido una invitación a volver a encenderla. Hemos visto cómo la escasez no es más que un mito, una programación heredada que limita nuestra percepción. Descubrimos que la riqueza no depende de la acumulación externa, sino del origen interior que nos conecta con la fuente inagotable del universo. Aprendimos que la energía de la abundancia vibra constantemente y que podemos sintonizarnos con ella mediante la coherencia de nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Entendimos que el cuerpo es el templo donde esa energía se expresa, que el tiempo y la atención son tesoros invisibles que moldean nuestra realidad, y que nuestras relaciones reflejan y multiplican el estado de abundancia que cultivamos dentro. También descubrimos que la gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas, que los rituales nos ayudan a sostener la vibración, que la alquimia emocional nos libera de cadenas invisibles, y que compartir multiplica la prosperidad en lugar de restarla. La prosperidad consciente nos recordó que el dinero y lo espiritual no son opuestos, sino aliados cuando los usamos con propósito y responsabilidad. Finalmente, el círculo infinito nos mostró que la vida no conoce finales, solo transformaciones, y que la abundancia nunca se interrumpe, porque su naturaleza es fluir eternamente. Llegar hasta aquí no significa haber concluido el viaje, sino estar listo para comenzarlo de verdad. Cada capítulo no fue un destino, sino una llave que abre nuevas puertas. Ahora te corresponde a ti decidir cómo caminar este sendero. La abundancia no se manifiesta únicamente leyendo o entendiendo, se manifiesta viviendo, practicando, eligiendo cada día. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada acción que emprendes son pasos que encienden o apagan tu interruptor interno. Recuerda que la vida te escucha. Escucha lo que piensas de ti, escucha lo que dices, escucha lo que sientes. Y responde en la misma frecuencia. Si declaras miedo, recibirás experiencias que confirmen ese miedo. Si declaras confianza, atraerás situaciones que la refuercen. Si eliges gratitud, la vida multiplicará tus motivos para agradecer. El poder está en ti, y no necesitas esperar condiciones perfectas para ejercerlo. Puedes comenzar aquí y ahora, en este instante, con una sola decisión, encender tu interruptor interno y mantenerlo vivo. La abundancia no se trata de alcanzar un futuro lejano donde todo será perfecto. Se trata de reconocer la riqueza que ya está presente. Cada vez que respiras, cada vez que amas, cada vez que compartes, estás participando de la abundancia. No necesitas mirar afuera con ansiedad, porque dentro de ti ya habita la fuente. Lo que hagas a partir de hoy dependerá de cuánto decidas confiar en esa verdad. El mundo necesita más personas viviendo desde la abundancia. Porque quien se sabe abundante no compite, comparte. No envidia, celebra. No teme, confía. Imagina lo que sucedería si cada uno de nosotros eligiera vivir así, las relaciones serían más armónicas, los recursos circularían con mayor justicia, y la humanidad entera avanzaría hacia una nueva etapa de conciencia. Esa transformación comienza contigo. Tú eres la semilla, tú eres el canal, tú eres el testimonio vivo de que la riqueza nace en el interior. Al cerrar este libro, no cierres la experiencia. Llévala contigo en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo. Haz de cada día un acto de abundancia, de cada relación un intercambio próspero, de cada desafío una oportunidad de expansión. Y recuerda siempre que la abundancia no es un privilegio, es tu derecho natural. La vida quiere que florezcas, que brilles, que disfrutes, que expandas. Confía en ella, confía en ti. Enciende tu interruptor interno y permite que la luz de tu abundancia ilumine tu camino y el de todos los que te rodean.